Tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de la clase Metodología de la Investigación. Nuevamente les saluda Aarón Martínez García y vamos a revisar en esta segunda sesión. Básicamente vamos a definir la investigación bibliográfica como un proceso científico. Vamos a identificar y jerarquizar fuentes de información, así como comprender el rol de la bibliografía en la ingeniería. Esos son los objetivos de la sesión y vamos a este punto. ¿Qué es la investigación bibliográfica? Básicamente, mis estimados, estimadas, es una acumulación pasiva de textos, pero no necesariamente de textos al azar. Tenemos que identificar cuáles son los textos que son lo más cercano a lo que quiero investigar, lo más cercano a lo que quiero explicar. En las organizaciones, las problemáticas más comunes o aquellos elementos que son necesarios revisar, seguramente tienen una explicación que ya en algún momento se ha estudiado. Sin embargo, también podemos utilizar metodologías ya probadas en la implementación y desarrollo de unidades de negocio. Entonces, la investigación bibliográfica básicamente nos permite tener un marco de referencia, explicaciones validadas científicamente en otros ángulos, en otros escenarios, en otras organizaciones, pero que comparten elementos teóricos en común. Esta es una etapa de búsqueda, selección, lectura y crítica de documentos. Y también es el fundamento del estado del arte. El estado del arte es la frontera, lo último de lo último, lo que se ha construido hasta este momento de un tema específico. Y vamos a diferenciar uno del otro. El marco teórico, vamos a este punto, va a establecer los modelos explicativos para analizar e intervenir los problemas investigados. Pensemos, rotación de personal, ¿sí? Pensemos, identificación de fallas en una línea de producción. Bueno, pues el marco teórico me va a permitir tener una idea de lo general a lo particular de lo que se haya investigado previamente. Se considera una base donde se construye la investigación. Entonces podemos tomar los autores más generales, de las teorías más genéricas o más explicativas, hasta las más concluyentes, las más específicas. Algo que se aproxime, no necesariamente al mismo modelo que yo estoy estudiando, pero sí que me da una referencia puntual sobre lo que necesito. De esta forma vamos a explicar los conceptos para realizar la investigación, qué es la rotación de personal, qué es una falla en una línea de producción, cómo se caracteriza, por qué se tiene que llamar así. Entonces, esto nos permite aclarar conceptos desde donde se construyen las explicaciones para abordar la investigación. En este sentido, pues sirve como referente para no trabajar desde la ignorancia. Nos permite saber cuáles son las definiciones, los marcos explicativos, la forma en la que se ha profundizado en una organización o en un escenario muy similar al nuestro. Por otro lado, tenemos el estado del arte. El estado del arte permite que el investigador tengamos una postura crítica frente a una problemática concreta. ¿Sí? Esta postura es lo que se ha investigado hasta este punto y que me permite tener desde un marco teórico, ¿sí?, la propuesta de definición, identificación y explicación, hasta el marco de aplicación. Entonces, esto me va a permitir la repetición de esfuerzos o duplicación de investigación. Si ya investigaron un fenómeno en ciertas condiciones, pues ya no tiene mucho sentido replicarlo. Pero si lo que quiero hacer es validarlo, pues a lo mejor sí. Entonces nos permite, como lo decía al inicio, establecer postura. También incentiva la superación de errores cometidos en el área académica, o bien también podemos tomar las futuras líneas de investigación como punto de partida, sabiendo que hasta que el alcance de la investigación previa no permitió llegar hasta ahí. Por ejemplo, ¿cuáles serían las propuestas de investigaciones posteriores? A lo mejor el análisis de fallas en la industria automotriz, específicamente en el área de pintura, por decir alguna, ¿no? Entonces,
Esto permite y da cuenta de hasta dónde ha avanzado la investigación y hacia dónde se ha ramificado en términos de especificidad. Entonces, se trata de conocimiento de frontera, lo último que se ha estudiado en un punto del conocimiento. ¿Qué tiene que ver la bibliografía en la ciencia? Pues básicamente nos permite tener una contextualización del problema. Va a evitar la duplicidad de investigaciones y proporciona el marco teórico y conceptual de la misma. Su rol principal es conectar una nueva investigación con el estado del arte o el conocimiento previo, sin que esto permita la idea de que estamos investigando algo desde la ignorancia, ¿sí? Muchas veces nos ha pasado, y sobre todo cuando me toca desarrollar tesis, la mm, la principal problemática que he podido identificar en mis tesistas es que consideran que una tesis básicamente es como descubrir el hilo negro, y no necesariamente es así. Este, por ejemplo, una tesis en ingeniería perfectamente podría ser la alineación a una metodología ISO 9001-2015. O, si ya tenemos la 9001-2015, la evolución a la 2018, o la que está en próximo para echar a andar. Entonces, eso podría ser una tesis. O, por ejemplo, la implementación de una mecanización, o básicamente el poder echar a andar elementos tecnológicos dentro de una empresa. Realmente los hitos que pueden generarse dentro de una investigación son muy amplios, y no porque yo no sepa o yo no sabía que se ha hecho en otras organizaciones, pues tengo que empezar desde cero. Es como si yo les dijera, vamos a hacer una página web para nuestra empresa. Si tú tomas esta referencia como lineal, vas a pensar que tú tienes que desarrollar la página desde la programación, desde lo que sabes y desde lo que no sabes. Sin embargo, puede ser que alguien más ya tenga una metodología de cómo se hace una página web. Es más, ya hay sitios que te permiten hacer páginas web a través de inteligencia artificial, y lo que vas a hacer es tomar ese modelo, replicarlo y validar los resultados. Entonces, justamente esa replicabilidad y todo el contexto teórico que tiene, o que con la que se configuró esa página web de la persona que nos estamos tomando de referencia, pues es el marco teórico y conceptual. Con esos elementos nosotros vamos a crear nueva información, ¿sí? Y desde esa postura tenemos que ver que la bibliografía en la ciencia me permite esbozar cuál es el alcance estructural de conocimiento que explica de una forma concreta el problema que yo visualizo como problema. Entonces, pensemos, costos de producción. Bueno, mi bibliografía en la ciencia tendría que hablar de cómo se identifican los costos, cómo se definen los costos, cómo están estructurados, con qué frecuencia, con qué temporalidad, con qué alcance. O sea, vamos a estructurar, ¿sí? O mejor dicho, vamos a caracterizar los costos, de tal suerte que podamos definir, identificar, explicar, medir y controlar los costos. En realidad, estas cinco verbos en infinitivo forman parte de la metodología sistémica, ¿sí? Para poder explicar desde la teoría un fenómeno. Definir, identificar, explicar, medir y controlar. Para esto tenemos varias tipologías de fuentes. Tenemos fuentes primarias con artículos científicos, los famosísimos journals, que básicamente son esta información de frontera a la que me refería hace unos minutos atrás. Son artículos científicos en revistas indexadas que permiten validar y valorar la información desde esa frontera de conocimiento, en la que investigadores locales o extranjeros, pues lo que hacen es poder
justamente caracterizar la información y decir, hey, estudiamos este fenómeno y llegamos a estos hallazgos. Nos permitió explorar el fenómeno, lo medimos, lo identificamos, lo comparamos, llegamos a estas conclusiones y estamos refutando, validando o proponiendo resultados frente a otros esquemas, ¿sí? Los artículos científicos, mis estimados y estimadas, no solamente permite generar conocimiento, sino que permite tener un vestigio en la historia sobre esta generación de información. Eh, la comunidad científica, las revistas indexadas, por supuesto, las revistas de arbitradas, permiten tener este resguardo documental de cómo es que se va desarrollando la información en todas las dimensiones posibles y en todas las áreas que puedas imaginar. Por otro lado, tenemos las tesis doctorales. Estas tesis, como bien su nombre lo explica, busca la explicación de modelos, ¿sí? O a través de modelos de fenómenos organizacionales en todas las dimensiones y en todas las direcciones. Estas tesis son o fueron una propuesta para poder obtener el grado doctoral, lo que implica una meticulosa revisión documental, una meticulosa aplicación de conocimiento estadístico. Entonces, se espera que estas tesis doctorales sean de un bagaje académico muy alto, lo que permite, pues bueno, tener la certeza de que esa investigación es generada en toda la validación posible. Cabe destacar que muchas de las tesis doctorales resultan como artículos científicos o las concentran en hallazgos como artículos científicos. Para los que estén familiarizados con el contexto del emprendimiento, por ejemplo, el modelo Canvas, ¿sí? Es el resultado de artículos científicos que a su vez está emanado de una tesis doctoral que justamente explica la correlación que existe entre 9 elementos para una empresa. Y justamente Oscar Osterwalder obtiene su tesis doctoral, ¿sí? O mejor dicho, obtiene su grado académico de doctorado a través del modelo Canva, que después se genera un artículo y ahora tenemos esta técnica como muy frecuente en el desarrollo de modelos de negocio. Y por último tenemos las patentes y reportes de investigación original, que esto nos permite poder tener la certeza y la confiabilidad de que estos reportes de investigación han sido validados por las autoridades necesarias. Otra fuente primaria, pues básicamente son, en el caso de las ciencias sociales, en el caso de México, por ejemplo, el INEGI, que nos brinda información estadística que resulta de primera fuente. ¿Ok? Tenemos las segundas, las tipologías de fuentes segundas, que son las fuentes secundarias. Aquí vamos a encontrar libros de texto especializado. No es lo mismo que en un journal observemos la administración financiera en una pyme, que de este lado, en una fuente secundaria, nos diga cómo es una administración financiera. ¿Sí me explico? Pese que es lo mismo, en un lado vemos la perspectiva teórica, como un libro de texto especializado en donde se documenta justamente la caracterización, y en la revista vamos a observar su aplicación. Otra fuente secundaria son las revistas de divulgación técnica, que no son con una rigurosidad tal como las que vimos en la de revistas científicas, puesto que el nivel de detalle aquí es más holgado, ¿sí? No tiene una revisión doble ciego o no tiene esta retroalimentación entre pares, lo que no es malo, pero sí tiene que estar muy bien sustentada, documentada para que ésta pueda tener un impacto deseado. Compilaciones y enciclopedias. Si bien, bueno, ya en esta época, las compilaciones y enciclopedias pues no han tenido la importancia o relevancia como la tuvo hace 30 años, en donde pues literalmente cada casa tenía que tener una enciclopedia, si no, no funcionaba esto de la información. Pues ahora estas compilaciones y enciclopedias pues han sido sustituidos por otros elementos que favorecen justamente la búsqueda y el acopio de información.
¿vale? Una de las características de las fuentes secundarias es que hay interpretación múltiple, la información ha sido reorganizada y su localización es indirecta. O sea, no necesariamente tiene que estar en una biblioteca, por ejemplo. Si tienes una enciclopedia en casa, puedes tomar la referencia y esa es una fuente secundaria. ¿Cuál es la calidad de la fuente? El factor de impacto, revistas indexadas contra literatura gris. Justamente les platicaba el proceso de revisión por pares, ¿sí? Peer review, y que cómo podemos identificar una fuente confiable. Básicamente, mis estimados ingenieros, el factor de impacto es una métrica bibliométrica que mide la relevancia y la visibilidad de una revista científica en función del número de citas que reciben sus artículos. Esta herramienta es la más utilizada para comparar publicaciones dentro de una misma disciplina académica. Se mide por cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, cuartil 5, y cada uno de esos cuartiles nos permite saber en número de las referencias, pues el impacto que tiene no solo la revista, sino el documento que está allí. Porque mientras más alto sea el grado, el factor de impacto, mayor visibilidad tiene el artículo y por ende mayor referencias. ¿Qué significan las referencias, estimados y estimadas? Por ejemplo, si yo genero un artículo o genero un libro y ustedes me referencian dentro de su investigación, esa es una referencia. O sea, ustedes toman texto de mi investigación y lo ponen dentro de su marco teórico. Y me ponen ahí una cita, Aaron Martínez, 2016, ¿Sí me explico? Entonces, el factor de impacto mide cuántas veces se ha citado un trabajo de un tema y esa revista, qué impacto ha tenido sobre esa publicación. En ese sentido, pues bueno, facilita que las personas que están buscando información saben que si está en una revista de un cuartil alto, ha pasado por una revisión por pares, doble ciego, que es ese documento se ha dispersado en cualquier parte del mundo con expertos y con personas que seguramente conocen y saben del tema, y lo que hacen es exactamente profundizar en la referenciación y de aceptar, mejor dicho, dar retroalimentación, y si su trabajo es aceptado, pues esta revista puede publicarlo, y bueno, en función de las referencias que se vayan a desatar. Disculpen ustedes. Estrategia de búsqueda de información. Cada publicación en una revista indexada nos pide tener por lo menos 5 palabras clave que nos permitan identificar y definir a la investigación. 5 palabras en las que se puedan describir todas pues técnicamente las áreas de estudio. Pensemos en la ingeniería, pensemos en una metodología que queremos aplicar. Líneas de producción, fallas, 6 sigma, controles y a lo mejor procesos. Si tú analizas las 5 palabras, tienen vinculación. Y esa vinculación me permite que si yo pongo en el buscador de Google cualquiera de ellas, muy probablemente o con una alta tasa de probabilidad va a aparecer mi documento ahí hasta arriba, en las primeras hojitas. Y eso me va a permitir que alguna persona podamos desarrollar. Otro elemento son los operadores booleanos, ¿sí? El and, or, not, que básicamente nos permite justamente clasificar las publicaciones. Igual que los tesauros y los términos técnicos en ingeniería. Los tesauros también es una clasificación a nivel internacional que nos permite ubicar, ¿sí?, la investigación en ordenamientos de conocimiento. Ok. Tenemos también por aquí bases de datos para ingeniería de mantenimiento, por ejemplo. Algunas bases de datos nos permiten usarse, o bueno, son proporcionadas por empresas para que podamos aprender
y conocer cómo se hacen las cosas o a partir de qué información podemos generar algunas métricas que nos permitan saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, se me ocurre una base de datos con 50,000 reportes de fallos de montacargas, entonces podemos clasificarlas, podemos enunciarlas, revisar el impacto de las fallas, y eso nos permite justamente jugar con las variables sin que esto represente un, un, una afectación en una organización. Es información que de alguna forma ya se recopiló y que podemos usar para poder estudiar y conocer. Entonces, Google Scholar, Scopus, eXplore, Science Direct y bases de datos institucionales nos permiten, por ejemplo, jugar con estas variables y buscar soluciones a lo mejor un poquito más pensadas que cuando en su momento estaban como problema real. Ahora bien, existen muchas técnicas de recopilación, por ejemplo, el fichaje. Podemos tener fichas bibliográficas que nos dan datos de la fuente, fichas de contenido, resumen y paráfrasis y fichas de comentarios. La ficha bibliográfica, como lo ven del lado izquierdo, nos permite ubicar el autor, el año de publicación, el título, la edición y la traducción y lugar y editorial. Por otro lado, la ficha de contenido contiene la misma información, pero me provee información descriptiva que está alineada a mi investigación. Jerarquización de la información. Aquí vamos a poder identificar la relevancia temática, la actualidad y la autoridad del autor o de la institución. Por ejemplo, vamos a observar datos, información, conocimiento, comprensión y sabiduría. Datos, justamente como la base de datos que les platicaba hace ratito, representa de forma simbólica, numérica, atributos de variables, ¿sí?, que por sí solitos no explican nada. Cuando les damos un tratamiento aunado al conocimiento teórico, se genera información, ¿sí? Yo podría tener 50,000 datos, ¿sí? De esos 50,000 datos, si yo no supiera que son ventas y que se llevaron a cabo a través de e-commerce y a través de venta en línea y a través de esto y de esto, no podría tener información. Cuando ya tengo información y ha pasado por este proceso cognitivo a que me acabo de referir, se genera conocimiento. Y el conocimiento como tal es la recopilación apropiada de la información con un fin determinado. ¿Cuánto me cuesta producir? ¿Cuánto gasto por producir? ¿Cuánto ingreso tengo por lo que produzco? Pero además, ¿en dónde lo vendo? Y eso me permite comprender, ¿sí? Entonces, tomo el conocimiento, lo sintetizo. Bueno, ya sé que tal y tal y tal cosa es lo que más barato me cuesta, pero más ganancia me da, pero además lo vendo allá. Y ahí se genera la sabiduría, capacidad de usar todos los niveles anteriores para entender, elaborar y compartir información para resolver diferentes o distintas situaciones. Como lo platicábamos en la primera sesión, ética y propiedad intelectual. El plagio, ¿sí?, trae consecuencias académicas y legales. ¿Qué es el plagio? Veo una tesis que me gusta de un ingeniero que hizo su tesis hace 20 años, agarro, me la traigo para acá, al final nadie se va a dar cuenta. Eso es el plagio, ¿sí? Hay consecuencias académicas, legales, muy fuertes, y actualmente las autoridades en este ramo pues son muy, muy puntuales en eso, y sobre todo las académicas, ¿no? Bueno, hemos visto el caso de magistrados que se identifica que no se referenció adecuadamente y que hay plagio dentro de la tesis en un tanto por ciento, y eso puede generar incluso la solicitud de la cancelación de la cédula, ¿sale? Y todas las premisas legales que esto pueda significar. Pensemos que estamos hablando de un médico que plagió su tesis, entonces le quitan la cédula, pero todas las operaciones que pudieron hacerse o todos los tratamientos que se pudieron llevar a cabo desde que él tuvo su cédula hasta el momento que se la quitan, pues pueden ser sujetas de investigación y generarle responsabilidad a una persona. Pensemos que, bueno, ojalá que no, pero si una de las personas que recibió el tratamiento falleció, pues el médico puede tener responsabilidad sobre un inadecuado
tratamiento además de usurpación de funciones, entre otros delitos que pueden ser generados. Por eso también el derecho de autor en la era digital también me dice, oye, todo lo que estás haciendo lo estás haciendo con IA y pues sí están padres tus prompts, pero esto es de la inteligencia artificial y es bien, bien notorio, de verdad. Es muy fácil darnos cuenta cuando alguien está haciendo un escrito con inteligencia artificial, porque si no está tan bien entrenada la IA, eh, ah, te saca palabras que tú no habías escuchado, ¿no? Y luego ni se dan el tiempo de leerlo, pues peor tantito, ¿no? Y luego hasta abajo le dejan el, ¿te gustaría cambiar esto? No. Entonces, es muy fácil darnos cuenta, ¿vale? En este sentido, y para evitar plagios y para evitar este tipo de situaciones, es muy importante tener un sistema de citación y referenciación. El mayormente utilizado, las normas APA séptima edición, que es la actualización última, y pues nos permiten tener elementos de alineación, de espaciado, de sangría, márgenes, pero también de citación, ¿vale? Estos gestores de bibliográficos de citación facilitan que podamos ubicar las referencias que le dan sustento a tu investigación y a su vez cuando tú tengas esa publicación o esa tesis, alguien más la pueda consultar y pueda referenciarte. ¿Sí? Ahora bien, aplicación en la ingeniería de mantenimiento, por decir un ejemplo, pues podemos localización de normas técnicas como las ISO, como las NOM, manuales del fabricante contra literatura científica, justificación técnica de proyectos de inversión respecto a, ¿sí? Y bueno, les pido por favor que como conclusión identifiquemos que la bibliografía es el cimiento de su reporte final. Es con lo que ustedes van a fortalecer la propuesta desde la perspectiva teórica. Además, les pido por favor que ustedes puedan localizar 2 artículos científicos sobre un tema base de datos indexada, ¿vale? Para que ustedes puedan ahí tener un contexto mucho más claro de lo que hablamos el día de hoy. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.